Segunda parte de nuestra clase del rol del fonoaudiólogo en educación regular y escolar. Estábamos en el desarrollo del lenguaje en los escolares y vimos el nivel fonológico y el nivel morfosintáctico. Vamos a ver ahora qué ocurre a nivel semántico. Ocurre que aparece la polisemia, el lenguaje figurado, y esto permite un análisis de información bastante más compleja, ¿cierto? Y hay referentes temporoespaciales que se relacionan con lo que les estaba diciendo anteriormente, con que les permite esto a los niños moverse y desplazarse de un lenguaje que es concreto, ¿cierto? Que solamente habla del presente, para poder pasar a hablar de lo que ocurrió ayer, de lo que ocurre ahora y también de lo que ocurrirá después o en un futuro. Y esto es muy, pero muy importante porque ya les permite un manejo mucho más eficiente y eficaz del lenguaje. En relación al nivel morfosintáctico, también es importante destacar, ¿cierto?, que la complejidad que alcanza las estructuras morfosintácticas de estos niños les permiten ser mucho más económicos en su lenguaje. Si ustedes se remontan tiempo atrás, o lo que tiene que ver con en relación a los niños más pequeños, los niños pequeños, por ejemplo, dicen, hoy fui a comprar, hoy mi mamá me dio un helado, hoy mi mamá me cantó una canción, donde ustedes pueden ver que son oraciones de tipo más bien enumerativa. Los niños escolares ya no utilizan esa estructura. Los niños escolares empiezan a utilizar cláusulas, oraciones subordinadas y coordinadas, ¿cierto? Y mucho más complejas que les permiten empezar a manejar y a jugar con el sujeto y con el nexo y, que les permite ser mucho más económicos y por lo tanto más eficientes, menos redundantes en su lenguaje. Y esto en el manejo tanto del lenguaje oral como en lo que es escrito al momento de hacer una prueba, por ejemplo, les permite ser mucho más informativo, ¿ya? Bueno, retomando, el nivel pragmático o a nivel pragmático se observa un mucho mejor manejo de la información, se adecuan al interlocutor y al contexto, es decir, el niño va a ser capaz claramente de adecuarse a cómo tiene que actuar o cómo tiene que responder frente a la profesora, frente a lo mejor la directora o la inspector del colegio, y diferentemente va a ser su respuesta con sus compañeros. Entonces ya se observa esta adecuación y este manejo frente a situaciones que son distintas y frente a interlocutores diferentes. Aparece esta habilidad de persuadir, ya, que es súper importante porque ellos logran convencer un poco al otro de cuáles son sus argumentos y cuáles son sus posturas. Y claramente con esto también son capaces de ponerse en el lugar del otro, que además debiese ser lo que uno espera. Si uno observase que esto no ocurre, podríamos empezar nosotros como fonoaudiólogos a sospechar que hay alguna dificultad en estas habilidades de tipo pragmática. Alrededor de los 7 y los 9 años, predomina esta función imaginativa. Esto quiere decir que los niños empiezan a utilizar mucho la imaginación, son muy creativos, inventan cuentos, ¿cierto?, con personajes que no existen, son mucho más entretenidos, si ustedes quieren, de alguna manera, porque ocupan funciones mucho más abstractas, ¿ya? Y a los 10 años hay una función que es más bien de tipo informativa, lo que es fundamental porque ellos logran de alguna manera entregar de manera mucho más clara la información que se les está requiriendo. Ustedes comprenderán que todas estas funciones o todo esto asociado al lenguaje no es fácil. Ya se le exige a un niño ser, reitero, aunque sea redundante, ser una persona eficaz y eficiente en el lenguaje, lo que no es tarea fácil, ¿ya? Y a nivel de discurso, debiese estar presente un discurso que tenga una coherencia y una cohesión. Para esto ustedes recordarán que la coherencia tiene que ver con el tema general y la cohesión está asociada a
lo que tiene que ver con la coherencia entre la oración que viene detrás, la que está ahora y la que viene después, que es la que le da una coherencia general al tema, ¿ya? Hay una autorreparación, lo que es fundamental, porque esto sobre todo en momentos en que el niño, por ejemplo, expone un tema, le da la herramienta para darse cuenta en qué momento se equivoca y puede reparar esa equivocación. Esto mismo debiese verse y evidenciarse en una prueba escrita, donde muchas veces, y si ustedes se ponen ustedes mismos en el lugar universitario, cuando ustedes responden una prueba, son capaces o debiesen ser capaces de darse cuenta que a lo mejor erraron en una respuesta, pero pueden corregir. Y esta autorreparación es fundamental también al momento de un rendimiento escolar. Aparece el discurso argumentativo y expositivo. El discurso argumentativo además requiere tener una postura, requiere tener argumentos claros para poder defender una postura. Y el expositivo, de alguna manera, también requiere manejar información para poder exponer distintos tipos de temas. Y la estructura discursiva ya se hace mucho más variada y el desarrollo narrativo claramente está absolutamente enriquecido, ya que aquí debiese manejar el niño, ¿cierto?, toda la estructura del discurso narrativo, incluso manejando un discurso narrativo o un cuento, un relato que contuviese episodios varios, ¿no es verdad? Recuerden ustedes que a nivel de discurso narrativo, cuando los niños son más pequeños, realizan episodios que son muy cortitos o tienen solamente un episodio, en cambio acá no. Hay un discurso narrativo que presenta claramente el problema, contextualiza, identifica personaje, da características del personaje, resuelve el problema y lo resuelve de una manera bastante adecuada. Eso es lo que se esperaría en los niños escolares. Bueno, por otro lado, deben manejar las habilidades metalingüísticas. ¿Cuáles son las habilidades metalingüísticas? ¿O a qué se refieren? Es la capacidad que tengo yo de pensar en el lenguaje con el lenguaje, ¿cierto? O sea, yo puedo pensar en el lenguaje propiamente tal, utilizando el lenguaje que yo tengo. Y ahí van a aparecer las habilidades metasemánticas, metapragmáticas, metafonológicas, etc. ¿Ya? Y esto está en directa relación con el lenguaje con el aprendizaje de la lectoescritura. ¿Qué ocurre con los adolescentes? Adolescentes, pensemos ya en niños de alrededor de 12 años o 13, un poquito más. En esta edad hay exigencias y demandas que son mayores. Hay una inclinación además vocacional. Claramente uno ve que estos niños presentan ya una opción o un pensamiento frente a qué es lo que quieren realizar en un futuro cuando sean grandes, ¿cierto? Hay un lenguaje que en modalidad oral y escrita debiese expresar el pensamiento, y para esto se hace fundamental todo lo que tiene que ver con el pensamiento abstracto, ¿ya? Recuerden ustedes que los niños transitan desde algo que es muy, pero muy concreto hasta algo o hasta un lenguaje y pensamiento mucho más abstracto que les permite pensar en conceptos o en ideas que son mucho más elevadas. Estoy pensando, por ejemplo, en qué es lo que es la libertad, en qué es lo que es el amor, por ejemplo, que es característico en los adolescentes, etc. En la escritura debiese haber un dominio de aspectos formales, cosa que nosotros vemos habitualmente que fallan muchísimo en esto. Ya es muy habitual verlo y en todos los niveles, digamos socioeconómicos, no estoy pensando solamente en niveles socioeconómicos bajos. En relación a la lectura, debiese haber una habilidad o existir una habilidad para leer distintos tipos de textos, y claramente aquí la comprensión debiese estar desarrollada, pero nuevamente nos encontramos con que en nuestra realidad la comprensión lectora
y el manejo del vocabulario en general es bastante deficiente. Y ahí habría que replantearse qué es lo que ocurre, ¿cierto? Y qué estamos haciendo a lo mejor mal, de por qué, o qué es lo que pasa a nivel general, de por qué esto es tan difícil. Reitero, si ustedes mismos se ponen a pensar, para ustedes muchas veces los textos son complejos, las pruebas son complejas, y esto está relacionado justamente con esto que les estoy planteando. ¿Qué es lo que ocurre en el desarrollo del lenguaje del adolescente? A nivel fonológico, bueno, debiese estar claramente todo adquirido, y lo que uno pudiese esperar es que sean capaces de producir secuencias fonológicas sumamente complejas. A nivel sintáctico, debiese aumentar la longitud de las oraciones, debiese haber mucho mayor uso y variedad de cláusulas e incremento de los mecanismos de cohesión. Reitero, esto está directamente relacionado con la eficacia y la eficacia del lenguaje, ¿cierto? Y con ser mucho más económicos, porque al repetir menos son mucho más entretenidos, son mucho más entendibles, ¿cierto? Y menos aburridos. Cuando uno repite muchas veces lo mismo, cansa al interlocutor o al que está leyendo. Pero cuando uno es más eficaz y ocupa estos elementos, es mucho más eficiente en su lenguaje. A nivel semántico, debiese haber un aumento en el uso del lenguaje figurado. Por lo tanto, acá la comprensión de modismos, jerga juvenil, metáfora, léxico abstracto debiese ser sumamente cotidiano y normal, ¿ya? Debiese haber también un aumento muchísimo mayor de sinónimos y antónimos y una mejor habilidad para realizar inferencias de texto. Aquí el desarrollo de las habilidades metalingüísticas permiten atribuir significado. ¿A qué se refiere esto? Que a lo mejor dentro de un texto que a mí me presentan, yo no conozco una palabra, pero dentro del contexto soy capaz de identificar a qué se refiere.